Hola, espero que estén súper bien y bienvenidos sean a este nuevo episodio del podcast acerca de salud mental. En este episodio tendremos ciertos invitados especiales con los cuales vamos a abordar dos problemas de los muchos que causó o expuso la pandemia, ya que bien se sabe que este acontecimiento complicó de manera garrafal la cotidianidad de nosotros en muchos aspectos. En este caso nos enfocaremos en problemas del aprendizaje y problemas del desarrollo de habilidades sociales. Esto con el fin de que ustedes, personas que nos están oyendo, identifiquen en sus hijos, en los hijos de sus amigos, en sus sobrinos, si su desarrollo de aprendizaje y o social se está dando de forma correcta, y aún más después de la pandemia, que a causa del aislamiento, este tipo de dificultades se agrandaron de manera significativa. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre los problemas de aprendizaje. Entonces, aquí voy a definir de manera formal qué son los problemas de aprendizaje. La página Mayo Clinic en abril de este año mencionan que, y aquí cito, un trastorno de aprendizaje es un problema de procesamiento de información que impide que una persona aprenda una habilidad y la utilice eficazmente. En cuanto a esto, cabe aclarar que a lo que se refiere con procesamiento de información, el procesamiento de información abarca muchos procesos psicológicos. Como estamos hablando del aprendizaje, en el aprendizaje está el lenguaje, la atención, la memoria, el pensamiento. Entonces, básicamente, el procesamiento de información en estos procesos se ve afectado. Luego vamos a mirar por qué pueden generarse esta dificultad, esta interferencia en los procesos psicológicos en cuanto a aprendizaje. Y también algunos mitos referentes a este problema. Para esto, qué mejor que yo, que una experta. Entonces le vamos a dar la bienvenida a nuestra especialista, la psicóloga Sofía Perea, la cual nos va a aclarar qué cosas sí las podemos considerar problemas de aprendizaje y cuáles no. Esto para que, como dije antes, ustedes identifiquen en sus hijos o conocidos cuando hay un problema o qué es normal y qué no es normal en la edad. Entonces, bienvenida y por favor, acláranos mucho más este tema. Hola, sí, muchas gracias por permitirme estar en este podcast brindando información tan valiosa, pues como ya mencionaste, sí hay mitos en cuanto a lo que se consideran problemas de aprendizaje y uno de los más comunes es el de creer que como otros niños ya hablan claro, son capaces de leer algunas palabras antes que el nuestro, pues es como que nuestro hijo tiene un problema de aprendizaje, pero no, realmente no es así, hay que tener claro que cada niño va a su ritmo, que hay unos niños que sienten más curiosidad, se les facilita hacer ciertas cosas más que otros, pero pues no por eso vamos a presionar a nuestros hijos que a leer, a hablar antes de lo necesario, pues porque los estaríamos presionando y eso sería peor. Claramente sí hay que tener en cuenta el rango de edad común, pues en el que los niños empiezan a hacer ciertas cosas. Y si su hijo está tardando en base a lo que es común, pues en este caso, sí es necesario prestarle atención. De lo contrario no, pues porque generarle presión al niño pues no es tan recomendable. También es importante saber que las causas de algunos problemas del aprendizaje pues pueden venir por una predisposición genética, pero pues no tienen nada que ver con la motivación del niño. Algunas causas pueden ser por factores genéticos, riesgos prenatales y neonatales, traumas psicológicos, traumas físicos y también la exposición ambiental. Perfecto, muchas gracias por darnos mucha más información acerca de los problemas de aprendizaje. Yo creo que personalmente a mí me quedó mucho más claro y espero que a quienes nos estén oyendo también les haya quedado más claro de qué tratan los problemas de aprendizaje. De igual manera, si tienen alguna duda, si quieren exponer su caso, si quieren
que le respondan alguna pregunta en específico, recuerden que las redes de la psicóloga Sofía Perea van a estar en la descripción del podcast. Allí van a poder buscarla y preguntarle acerca ya sea de los dos temas que estamos hablando el día de hoy o cualquier tema de salud mental. Ella con mucho gusto les va a responder sin ningún problema. Ahora, vamos a tener dos invitados. Estos son Federico y Paula. Ambos nos van a contar su caso, eh, pero ambos casos son acerca de dos problemas diferentes. Federico, por un lado, acerca de problemas de aprendizaje, y Sophie nos va a contar cómo la pandemia afectó sus habilidades sociales y de qué manera. Para empezar, vamos a llamar a Federico. Hola Federico, espero que estés muy bien y bienvenido a este nuevo episodio del podcast. Quiero contarles que Federico nos contactó por redes sociales, ya que cree que su hijo puede tener un problema de aprendizaje. Para eso lo invitamos para que él mismo resolviera las dudas, nos contara el caso y la especialista le pudiera responder. Así que Federico, por favor, cuéntanos tu caso, qué es lo que pasa, por qué crees que tu hijo podría tener un problema de aprendizaje. Muchas gracias, Daniela, doctora Sofi, un placer. Sí, yo tenía una duda acerca de mi hijo. Mi hijo tiene 2 años aproximadamente, pero él todavía no dice muchas palabras para su edad, a comparación de la hija de mi vecina que tiene un solo año. Ella ya dice palabras más básicas, papá, mamá, hola. Y realmente me preocupa bastante pensar que mi hijo pueda llegar a tener problemas de aprendizaje. Entonces, doctora, no sé si me podrías contextualizar acerca de esto o si tiene algún problema, cómo lo puedo tratar. Gracias. Hola Federico, gracias por tu pregunta. Realmente, pues como decía anteriormente, cada niño tiene un proceso diferente. Em, la verdad, no pienses que tu hijo tiene un problema, un trastorno de aprendizaje. Si sigue pues en la etapa todavía en el rango de edad donde puede seguir aprendiendo eso. Así que te recomiendo que no lo compares, y pues que estés más bien atento a estas señales que te voy a decir. Si realmente tú dices, bueno, tiene esto, entonces de pronto podrías consultar con un profesional, más específicamente el caso de tu hijo. Sería como que no domina las habilidades de lectura, ortografía, escritura o matemáticas, pues en los niveles de su edad y del grado esperado de los niños, pues en este caso de tu hijo. También si tiene dificultades para entender, seguir instrucciones, recordar lo que alguien le acaba de decir, em, tiene dificultad para entender el concepto de tiempo, em, cosas así. Pero de resto, no lo presiones, de pronto genérale un poco de tareas que requieran más desarrollo cognitivo y cosas así. Eso es lo que te recomiendo. Listo, doctora, muchísimas gracias. Ya con esa información puedo entender más a mi hijo, tenerle más paciencia y contextualizarme un poco más con el desarrollo de él. Muchas gracias. Sí, Federico, vale, muchas gracias por tu intervención. Espero que todo mejore con tu hijo y que si tienes un problema, pues en específico como de lo que te comenté anteriormente, pues lo compartas con un profesional más especializado en el caso de tu hijo. Que tengas buen día y que te vaya muy bien. Te deseo lo mejor. Bueno, nuevamente gracias, Sofi. Yo creo que a Federico le quedó mucho más claro lo que se puede considerar un problema de aprendizaje y lo que no. Y mucho más importante, yo creo que, y para todos los que nos están oyendo, el entender que el proceso de cada niño es diferente, no porque el hijo de mi amiga lleva, no, tiene 1 año, 2 años y ya dice mamá y papá y el mío no, entonces el mío tiene un problema de aprendizaje. No, o sea, hay que entender que a cierta edad eh, hay cosas que son normales, que no se desarrollen aún, y también cosas que no. Igual hay que estar pendiente, pero no hay que hacer suposiciones de manera tan rápida, mucho menos
creando una comparación con otros niños. Todos tienen un desarrollo totalmente diferente, todos tienen su proceso. Ahora, como se mencionaba al principio, también hay una problemática que se desencadenó por la pandemia, la cual es el desarrollo de habilidades sociales. ¿Por qué? Básicamente estuvimos aislados 2 años en los que nos tuvimos expuestos o no de manera constante por lo menos al trabajo, a la universidad, al colegio. No tuvimos esa interacción que usualmente teníamos con otras personas que no fuera nuestra familia. Claramente esto afectó nuestras habilidades sociales. A algunos les costó más volver a la cotidianidad en cuanto al entorno social y a otros tal vez no. De igual manera es importante tomar en cuenta este problema. Para entender voy a definir de manera formal qué son las habilidades sociales para que tanto ustedes como yo entendamos mucho más este tema. Y aquí cito a la doctora Esperanza Dongil y el doctor Antonio Cano de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Ellos mencionan que las habilidades sociales se pueden definir como un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones. Cierro cita. En cuanto a esto, cabe aclarar que aunque las habilidades sociales parezcan un proceso totalmente externo a la persona, ya que actúa la interacción con otra, eh, la base de las habilidades sociales está totalmente se puede decir que en el interior de la persona en cuestión. Porque, como decía la definición, esta trata de expresar sentimientos, opiniones, deseos o necesidades. La manera en cómo la persona procesa sus pensamientos, en cómo entiende sus sentimientos, en cómo hace todo este procesamiento de información de sus pensamientos, sentimientos, creencias, es la base fundamental para la manera en cómo estos van a ser expresados hacia la otra persona con la interacción de otras personas. Entonces, claramente, a pesar de que parezca un proceso externo, toda la base de las habilidades sociales dependen del procesamiento interno de la persona. Pero para que esto quede mucho más claro, vamos otra vez a hablar con nuestra experta en el tema, Sofi Perea. Pero primero vamos a darle la bienvenida a Paula para que nos cuente su caso y nuevamente Sofi Perea le comente, le recomiende y le informe mucho más del tema. Entonces, Paula, bienvenida. Entonces, por favor, cuéntanos tu caso, cómo la pandemia afectó tus habilidades sociales. Hola, muchas gracias por permitirme participar. Soy Paula, tengo 19 años, soy una estudiante universitaria y estuve interesada en comunicarme con ustedes porque estaba escuchando los relatos que están comentando y la verdad es que me sentí demasiado identificada, por lo menos cuando era niña sentía muchas de las cosas o me pasaban muchas de las cosas que ustedes mencionan y eso también se me vio muy reflejado en mi época pues, de adolescencia, cuando estaba en el bachillerato, cuando mis compañeros pues querían interactuar más entre ellos, que querían salir. La verdad es que nunca me sentí cómoda, siempre nada más como que tuve una amiguita desde primaria y con ella fue con quien me relacioné durante todo el bachiller porque no me sentía cómoda con las demás personas. Siempre que el colegio organizaba actividades pedagógicas me sentía temerosa, con miedo, siento que me daba demasiada ansiedad porque la convivencia con multitudes o muchas personas no me agrada. Cuando salí del bachillerato empezó la pandemia justamente e ingresé a la universidad de forma directa. Durante ese tiempo estuve estudiando virtual, no entré en otros cursos como para poder relacionarme con más personas, no volví a hablar con mi amiga
La verdad es que no salgo mucho de casa y las interacciones más cercanas que tengo son con mis padres y mi hermano. De resto no es mucho. Me quedan unas semanas de vacaciones y ya entro a la universidad de manera presencial. Y quisiera, no sé, saber algún tipo de recomendación o algo que me pudiesen brindar para que este nuevo regreso al convivir con más personas no me afecte tanto, porque siento que me está abrumando demasiado esta situación y no quiero que esto afecte mi parte académica, que el no poder relacionarme me vaya a afectar demasiado emocionalmente. Hola Paula, ¿cómo estás? Gracias por compartir tu caso acá. Sí, realmente la pandemia generó muchos problemas en las habilidades sociales, tanto de los niños, adolescentes como los adultos, y es algo por lo que se ha tenido pues que llevar con calma y también irnos adaptando de nuevo a la nueva pues realidad, porque realmente las cosas cambiaron mucho, ya no es como antes de la pandemia o como en la pandemia, que se tenía un poco más de contacto con las personas pues virtualmente, el contacto físico era pues muy poco, pues lo que ya todos sabemos. No te preocupes, créeme que es muy normal que te sientas así. En tu caso, pues específicamente me comentas que ya tenías problemas antes de esto y pues la pandemia lo como que lo empeoró un poco. Entonces, te recomiendo pues que empieces con pequeños pasos, de que entonces un día si dices no, me quiero quedar todo el día en la casa, mejor salgas con tu amiga o decidas, no sé, entablar una relación, pero que sea por iniciativa tuya, como que vayas dando pasos así de a poco y te vayas soltando sin generarte presión también y cada vez te vas pues sacando un poco más de esa zona de confort de pronto que sientes cuando estás en soledad o pues como retraída. Muchas gracias, doctora, por toda la información que nos brindaste y por las recomendaciones que me diste. La verdad es que me has ayudado a no sentirme tan asustada para enfrentarme nuevamente a ese mundo social. Voy a tratar de seguir al pie de la letra todas tus recomendaciones para que me vaya lo mejor posible. Así que muchas gracias por ello y muchas gracias también al canal por permitirme participar en esta dinámica e interactuar con ustedes. Espero que terminen de tener un buen día. Hasta luego. Y como te decía, muchas gracias por compartir tu caso. Espero que tomes los tips que te di, como de estar exponiéndote un poco más a los ambientes sociales, como que empieces a tenerte un poco más de iniciativa frente a socializar. Yo sé que puede costar mucho, pero dando pasos pequeños después te vas exigiendo un poco más, que si entonces empezaste tú a entablar una conversación, ya después sea como que tú seas la que pongas de iniciativa a salir, como un plan de ir a comer con alguno de tus amigos, o cosas así que te permitan pues estar en contacto social. Y también pues que te sientas en esa, pues estés en esa posición con gente que realmente te sientas muy cómoda y que sabes que no te van a juzgar ni te van a presionar y que te entiendan. Espero que te vaya muy bien, que esto te sirva. Pues me estarás comentando después si seguimos en contacto o no, cómo sigues de eso y si lo sientes ya como un problema muy grave, te recomiendo visitar, pues comentarlo con un profesional que se especialice en tu caso, al igual que con Federico, pues que se especialice en el caso del hijo, pues lo tuyo es muy diferente, pero si lo sientes más como un problema que te afecta tu día a día por que no sé, no te deja hacer ciertas cosas, sí, pues que sea algo más especializado en tu caso, pues con un profesional. Espero que te vaya muy bien y que tengas un muy buen día. Bueno, hasta aquí llegó el episodio del día de hoy acerca de problemas de aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales post pandemia.
Quiero agradecer a nuestros invitados, Federico y Paula, y también claramente un agradecimiento especial a nuestra invitada, la psicóloga Sofi Perea. Muchas gracias por hacernos entender muchas cosas, aclarar mitos, darnos mucho más información, recomendaciones. Creo que para todos quedó mucho más claro. Entonces, muchas gracias. Ya para cerrar, les quiero decir que estén pendientes del próximo episodio del podcast. Vamos a seguir hablando de problemas mentales, también un poco acerca de lo que causó la pandemia, para que estén pendientes y cualquier duda, escriban a nuestras redes sociales. Así que estén pendientes para el nuevo episodio. Espero que estén súper bien y nos vemos en el siguiente.